Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días a todos. Les pido que dispongamos nuestro corazón esta mañana para estar receptivos a lo que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero compartirles un tema que titulé Dios no tiene favoritos y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Nos vamos a centrar en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Este capítulo nos habla sobre Cornelio y los versículos del 1 al 2 lo describen como un hombre que vivía en Cesarea, es decir, era gentil. Era un capitán devoto y temeroso de Dios, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Esto nos dice estos dos versículos. Hechos 10 del 4 al 6 dice: Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él estaba hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Entonces el ángel manda a Cornelio a buscar a Pedro para recibir un mensaje. Y Cornelio manda a 2 de sus servidores a buscar a Pedro. Al mismo tiempo que Cornelio estaba teniendo esa visión, el apóstol Pedro también tiene una visión. Y en Hechos 10 del 9 al 16 nos dice la palabra: Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: No llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repite 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Entonces recordemos que la ley judía prohíbe comer algunos animales y eran los que Pedro estaba viendo en esta visión. Pero el Señor le dice: lo que Dios ha limpiado ya no es inmundo. El propósito de esta visión de Pedro era prepararlo para el encuentro que iba a tener con Cornelio, el gentil, que no era parte del pueblo judío. Recordemos también que los judíos, al ser el pueblo escogido de Dios, consideraban a los gentiles religiosamente menos y no puros, pero el Señor le dice: lo que Dios ha limpiado ya no es inmundo. Si nos vamos al mismo capítulo, Hechos 10, el versículo 19, dice: Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Estos eran los servidores de Cornelio. Cuando se encuentra Pedro y Cornelio, Pedro le empieza a dar el mensaje de las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Y vemos en el mismo capítulo 10, versículos del 36 al 43. Dice: Hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo de Nazaret fue ungido por el Espíritu Santo y con poder para hacer el bien y sanar a los oprimidos. Fue colgado en una cruz y resucitado. Fue designado para ser juez de vivos y muertos. Por medio de su nombre perdonará pecados a los que creen.
Entonces, este fue el mensaje que Dios tenía para Cornelio, para ese gentil que dice la palabra que era temeroso de Dios. Los versículos del 44 al 48 dice que el Espíritu descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje y que fueron bautizados en el nombre de Jesús, y entre ellos estaba Cornelio. Ya en el capítulo 11 habían algunos cristianos judíos que estaban criticando a Pedro por compartir con Cornelio. Pero entonces Pedro les cuenta todo lo que pasó. Y en Hechos 11, 18b, los judíos llegan a una conclusión, los judíos cristianos. Dice, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. En esta historia tan espectacular, vemos que Dios escogió a un hombre que no era de raza judía, ni tampoco era salvo en ese momento, porque aunque creía en Dios, todavía no conocía a Jesucristo. Pero Dios lo escogió para ser salvo. Cornelio era un hombre que tenía buenas acciones. Dice la palabra que era temeroso de Dios, que daba generosamente a los pobres, pero verdaderamente esto no lo iba a salvar. Dios, después de escogerlo, tenía que llevarlo a que escuchara el mensaje. Vemos también que esto es una obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 19 que leímos, que el Espíritu Santo guía a Pedro a encontrarse con Cornelio. Cornelio no era lleno del Espíritu Santo en ese momento, pero cuando creyó en el mensaje fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. En Hechos 10:34 dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Esto nos tiene que llevar, familia, a entender que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Para Dios no existe ni clase social, ni mejores profesiones o personas, sino que todos somos iguales. También nos tiene que llevar a no rechazar al pecador, porque todos somos pecadores. Y para Dios no hay pecado pequeño ni grande, todos estamos en un proceso de formación, todos estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Y solo podemos vencer el pecado a través del Espíritu Santo. Tampoco debemos tener en baja estima a los inconversos, porque no sabemos si Dios y el Señor los van a convertir. Y si Dios los va a convertir, para Él ya no son inmundos porque serán sanados. Esta historia también nos debe llevar ¿a qué? Al agradecimiento con Dios, porque a pesar de que no fuimos parte del pueblo elegido de Dios, Él también nos adoptó como hijos, como nos adoptó para ser sus hijos. ¡Qué privilegio tan grande! La invitación de esta mañana es amar en vez de juzgar, a no sentirnos mejores o más buenos que los demás porque seguimos a Cristo. La invitación de hoy también es a tener misericordia, a orar por el que tiene necesidad del Señor y no lo sabe, y para que se le sea revelado. Habiendo dicho esto, familia, vamos a orar. Padre Santo, hoy te damos gracias porque somos parte de esos gentiles que por tu infinita misericordia fuimos escogidos para recibir el mensaje de Jesucristo. Todo lo que preparaste, Padre, para que Cornelio pudiera encontrarse con Pedro y conocerte. ¿Cuánto habrás trabajado para llegar a nosotros? ¿Cuántas veces te ignoramos o te rechazamos? Pero al final nos encontraste. Gracias, Señor Jesús. Hoy bajamos a nuestro corazón que tú, Padre Santo, no tienes favoritos. No somos mejores ni peores que nadie, sino que ante tus ojos todos somos tus hijos amados que estamos en proceso de formación hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo.
Hoy queremos dimensionar, Padre, el privilegio de ser escogidos y agradecerte entregándote nuestra vida. Abrimos hoy nuestro corazón para que tú entres y te sientes en el trono y seas nuestro Señor. Quédate con nosotros en esta mañana. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que el Señor los bendiga grandemente en este día hoy. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.